Vamos a escuchar la tercer propósito del culto del miércoles: gratitud, oración, palabra de Dios. Hemos invitado hoy al pastor Carretero desde Florida para que él tenga con nosotros la meditación en esta noche. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por aceptar estar con nosotros desde Florida en esta noche de miércoles. Y esto es una de las ventajas del culto virtual, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias. Dios te use con poder en esta noche. Bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho. Para la iglesia, los que no me conocen, acá estamos atendiendo una iglesia en la Florida Conference. Yo trabajo aquí como pastor voluntario ahorita y trabajo en un ministerio también de la iglesia. Tengo el gusto de considerar al pastor Adiel como familia, ¿verdad? Él fue el pastor que me llevó, que me envió al seminario en Cuba, y gracias a él tengo un ministerio, gracias a que el pastor estuvo apoyándome, pude aceptar el llamado de Dios y también puedo compartir la palabra de Dios. Así que, pastor, es un placer, es un gusto que hayas pensado en mí para invitarme para esta noche. Así que alabamos el nombre de Dios juntos, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Dios. Pues bien, yo le decía al pastor que el mensaje llevaba por título Cuando somos verbos, cuando somos verbo. Es importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros como cristianos identificarnos, y mucho más en el tiempo en el que estamos viviendo. Acá ahorita Florida se convirtió prácticamente en el foco, en el epicentro de todo esto pandemia, y uno de los pastores que trabaja en el distrito donde estoy es jefe capellán de un hospital adventista, que hace no más de 3 semanas el hospital estaba vacío y ahorita está lleno otra vez con personas de coronavirus. Y es triste cómo a veces las irresponsabilidades de muchas personas provocan que se expanda un poquito más las cosas que pueden estar controladas de una mejor manera. Pero le damos gracias a Dios porque a pesar de los pesares, el Señor está protegiendo a su iglesia. Y también, a pesar de los pesares, el Señor está sellando a todos aquellos que, como dice las profecías, van a estar, no van a estar preparados, ¿verdad?, para el tiempo del fin, para las cosas que han de venir. Así que le damos gracias a Dios nosotros que tenemos salud ahorita, porque el Señor nos está capacitando, el Señor nos está ayudando a mantenernos en sus caminos, a formar parte de su cuerpo y a ser verbo. Es decir, estamos en un tiempo en el que la gente está cansada de los sustantivos. La gente necesita del verbo. La gente necesita la acción. Y cuando yo hablo del verbo, cuando yo escucho del verbo, cuando el verbo llega a mi corazón, yo siempre me remonto a lo que es el texto bíblico de Juan 1:1. Un texto conocido por todos que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, por supuesto, es Jesucristo. Ese verbo es conocido como la palabra, como el verbo, como la acción, porque Jesucristo iba a representar la palabra de Dios encarnada. Recuerden que la palabra de Dios, lo que hoy tenemos como nuestra Biblia, en primer lugar, antes de que existiera como Biblia escrita, fue conocida como historia sagrada. Los líderes de fe de las comunidades de fe transmitían las verdades de Dios a través de la palabra, a través de las historias contadas en las noches, durante la mañana, durante el día, mientras los padres trabajaban con sus hijos, los hijos escuchaban las historias sagradas de Dios. Las madres en sus casas cuidando a los más pequeños, allí también contaban las historias de Dios. Estas eran las historias sagradas. Una vez llegada la monarquía, pues empieza lo que es el proceso de escribir las historias sagradas. Y esto es conocido entonces como el texto sagrado. Este texto que es tan maravilloso y ha permanecido tan fiel gracias a los copistas que a través de los tiempos han respetado los valores importantes que tiene esta palabra, pues ahora nos ayudan de una forma grandísima. ¿Por qué? Porque hace 2000 años atrás, mucho más poderoso que el texto sagrado, llegó la encarnación de la palabra de Dios. Por eso es que Juan 1:1 presenta a Jesucristo como ese Dios
que se hizo carne, pero que vino como un verbo, como la acción de Dios, que la acción que Dios estaba tomando para resolver el problema del pecado y, por supuesto, para vindicar su carácter. Ahora, una vez que Jesús, antes de salir Jesús de la tierra, antes de subir a la presencia de Dios a cumplir con su parte en el santuario celestial, Jesús siempre estuvo marcando el énfasis en que nosotros, sus discípulos, también íbamos a experimentar el ser verbos. Es importante que nosotros como cristianos, es importante que nosotros como hijos de Dios, como una iglesia, en este caso como este distrito, podamos entender y podamos poner en práctica lo que es ser verbo de Dios. Dice un salmo maravilloso. Mire, a mí me encantan mucho los salmos y los comparto mucho porque definitivamente, aunque no se puede hacer teología de los salmos, sí podemos valorar las experiencias que tuvieron las personas que los escribieron, ¿verdad? Y entonces, como poesía al fin, me da muchas enseñanzas. ¿Por qué? Específicamente en el Salmo 37, que es el que yo quiero analizar brevemente con ustedes. El Salmo 37, aunque es un salmo que habla del camino de los malvados, y aunque es un salmo que tiene, vamos a contar alguno que otra imprecación, las imprecaciones son aquellas, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una maldición hacia los enemigos, o una burla hacia los enemigos, o una acción. Por ejemplo, el Salmo 23 tiene un pedacito que dice: aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso tiene un ápice de imprecación. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo que delante de la gente que me desprecia, Dios me va a preparar un banquete. Por ejemplo, el Salmo 37, que es el que vamos a mirar, versículo 13, dice: el Señor se reirá de él, de aquellas personas malas. El versículo 20, por ejemplo, dice: mas los impíos perecerán. Estos son fragmentos de imprecación en el cual el salmista deja bien en claro cuál va a ser la posición de los impíos. Ahora, para hacer un salmo que habla del camino de los malos, tiene 3 versículos maravillosos que me ayudan a mí a entender cómo yo puedo ser un cristiano verbo, un cristiano de acción, un cristiano que realmente esté creyendo en Dios y esté creyéndole a Dios. Dice el Salmo 37, versículos 3, 4 y 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Estos son 3 textos que quizás ustedes ya lo conocían, quizás lo hemos usado en diferentes momentos y los hemos usado individuales, ¿verdad? Fuera del contexto del Salmo. La verdad que me gusta sacarlo del contexto del Salmo. ¿Por qué? Porque me gusta usarlo de una manera práctica también, aunque dentro de su contexto tiene una enseñanza maravillosa para poder entender todo el Salmo 37. Ahora, aquí define 3 verbos que yo debo tener en cuenta. En estos 3 versículos hay 3 verbos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuáles son estos verbos? El primero: confía en Jehová. Confiar en Jehová. Miren, hermanos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es importante para cada uno de nosotros no solamente creer en Dios, sino creerle la palabra de Dios, creerle la promesa. Yo he sido un promotor de pedirle a las iglesias, por ejemplo, que no reclamen las promesas de Dios. A Dios yo digo que no se le reclama nada porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, así que yo creo que el que debe reclamar algo es Dios hacia nosotros. Por eso que no podemos decir, vamos a reclamarle la promesa a Dios. Cuando yo digo le voy a reclamar una promesa a Dios es porque yo entiendo que Dios está quedando mal conmigo, pero no es el caso de nuestro Dios. El caso de nuestro Dios es tan maravilloso que yo puedo decir, ok, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, pero sí tengo de qué sujetarme, sí tengo de dónde arreguindarme, de qué asirme, de tal forma que Él pueda obrar en mí y Él pueda hacer tanto en mí como el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice aquí, confía en Dios. La confianza en Dios, hermanos, es dejar que Dios sea Dios en tu vida, dejar que Dios se manifieste en tu vida,
dejar que Dios obre a través de ti. Fíjate que dice el texto, confía en Jehová, pero después dice, y sé un verbo. Es decir, confianza en Jehová es un verbo, pero la acción de tu confiar en Dios te va a llevar entonces a qué cosa? A que tú seas un verbo personificado. ¿Por qué? Porque dice, y haz el bien. El hecho de que tú confíes en Jehová te va a mover automáticamente. Miren, hermanos, esto es como un clic. Automáticamente tú depositas completamente tu confianza en Jehová y tú vas automáticamente a practicar el bien. Pero el bien no según tú, sino el bien según Jehová de los ejércitos, como viene aquí en la palabra de Dios. El bien según Jehová. Por eso Santiago, por allá en la carta de Santiago, él dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe con obra, porque la fe sin obra es muerta, mas la fe por obra, o la fe por las obras, es una fe vivificada, dice el texto. Es importante entonces que yo pueda entender que hay una conexión grande entre la confianza en Dios y mis acciones para con mi prójimo. Por eso es que los dos mandamientos principales, Jesús los resume, los 10 mandamientos los resume en dos, sencillo, práctico, al punto. Jesús fue revolucionario. Él no se puso a recitar los 10 mandamientos. Él dice, todo el resumen de la ley es sencillamente amor a Dios y amor al prójimo. Una cosa pende de la otra. Son entrelazados, no se pueden dividir, son indivisibles completamente. Por eso es que cuando nosotros confiamos en Jehová, miren hermanos, ahorita llegó un hombre aquí, de estos de los que prueban el agua, de los que quieren venderte de estos, unos filtros. Llegó acá y a mí siempre me gusta dar la bienvenida porque yo no estoy saliendo ahorita mucho a la calle a predicar. Pues entonces todo el que llega, obvio tiene que recibir el mensaje, ¿verdad? Así que ya no puedo ir casa por casa, pues entonces abro la puerta a los que vienen a mi casa. Y el hombre me decía, casi nadie me quiere abrir la puerta. La gente tiene miedo. La gente está aterrada. Me es un milagro que eres el tercero en el día de hoy que me abre la puerta. Y yo le digo, hermano, ¿cómo no te voy a abrir la puerta si yo lo que estoy es loco por hablar con la gente? Y le empecé a predicar, le empecé a hablar, le empecé a decir. Es decir, ya veo que eres cristiano, me dice. Entonces, esto es algo que te ayuda, porque yo digo, ok, ¿por qué yo voy a tenerle miedo? Sí, yo tengo que cuidarme, es verdad. Yo no puedo ser presumido, ¿verdad?, de andar por la calle sin cuidarme. Yo tengo que cuidarme. Pero también Dios hace su parte en mí cuando yo estoy dispuesto a hacer el bien por los demás. Creerle a Dios te obliga, hermano, te obliga, pero con una obligación de amor, te obliga a hacer el bien a los demás. ¿Saben qué? Dice aquí que una vez que tú confías en Jehová y haces el bien, dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La pura verdad, la palabra de Dios es tu alimento completo. Ahora, luego el versículo 4 dice algo interesante. Miren, hermanos, muchas veces, de hecho, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones quizás estén bien dichas, quizás estén bien pronunciadas, pero nos falta un verbo importante. Este verbo es con el que empieza el versículo 4. Dice aquí el versículo 4 del capítulo 37 o del Salmo 37, dice, deleítate, gózate, diviértete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita pusimos, la hermana Dominga escribió allí las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, todos tenemos peticiones. Todos estamos llorando, todos estamos clamando, todos estamos pidiéndole a Dios por algo específico en nuestra vida. Todos estamos buscando porque tenemos una necesidad imperativa, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Lo que nos toca en nuestra familia duele mucho más porque nos está tocando ahorita mismo. Y eso molesta, hermano. Eso te pone enojado. Pues mira aquí dice, aún a pesar del enojo, a pesar del dolor, a pesar de las tristezas, a pesar de que, miren, hay muchos hijos que se apartan del evangelio, muchos hijos se van a las drogas, muchos hijos se escogen caminos en los cuales nosotros no los educamos, pero ellos creen que están en lo correcto. No te preocupes, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová. Hermano, independientemente
de lo que estemos pasando cada uno de nosotros en forma personal, el deleite de la salvación, el gozo de la salvación no debe salirse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir? No, esto no es lo que quiere decir. El deleite en Jehová es aquello que te dice, que tú dices, que tú lo sientes y tú dices, tengo paz en mi corazón a pesar de. Tengo paz, quietud en mi corazón. Tengo sosiego en mi corazón. He encontrado un lugar donde puedo apacentarme literalmente porque yo he encontrado en Jehová, ¿qué cosa, hermano? He encontrado en Jehová la verdad y esa verdad me va a hacer libre personalmente. Por eso el gozo del cristiano no es un gozo masoquista. Es un gozo que a pesar de la tristeza, yo deposito completamente. Miren, la confianza y el deleite van también de la mano. Son dos verbos que están aquí juntitos. Versículo 3, versículo 4, están juntitos porque son importantes que lo llevemos a cabo en nuestras vidas, hermanos. No importa lo que estés pasando en estos momentos. Dedícale tu gozo a Jehová. Aunque estés llorando por dentro, Jehová conoce tu llanto. Aunque estés sufriendo por dentro, Jehová conoce tu sufrimiento. Aunque tengas dolor en tu cuerpo físico, Jehová conoce ese dolor. Pero el estar en Jehová te trae deleite y ese gozo de la salvación te va a ayudar a ti, a ustedes saben qué, a que Jehová conceda las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás en una misma página con Jehová. Eso es algo lindo, eso es algo que se experimenta en el cristiano. Por eso es que cuando uno es verbo, cuando uno también es verbo, esto lo experimenta a diario. Y sí, hermano, tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos situaciones que muchas veces creemos que se nos han ido de la mano, pero no, confía en Jehová, confía en Él, deleítate en Él. Y Jehová, esa petición que tú tienes en tu corazón, hermanos, esa petición que tú diste, hermana mía, ese pedido que tú pusiste allí en la lista, ese pedido Jehová te lo va a dar. De hecho, Jehová está trabajando ya. Y quizás tú no lo veas inmediatamente, quizás tú digas, pero ¿por qué está pasando el tiempo y no veo? ¿Por qué no veo el resultado de mi oración? Miren, hermanos, no suelten la mano del Todopoderoso, nunca dejen de orar, pero siempre que oren, deleítate en la presencia del Señor. No vayas al Señor livianamente. Ve con el gozo de la salvación, sabiendo que vas a conversar con un amigo tuyo, con una persona que está disponible para ayudarte y que aparte de que está disponible para ayudarte, es la más poderosa del todo el universo. Entonces, imagínate, hermano, imagínate si yo sé que Abdiel es millonario y ahora yo lo presenté como que es mi familia. Wow, a Abdiel yo le pido dinero, yo le pido favores porque voy confiado, ¿verdad? Así que bueno, los que necesiten plata pueden pedirle al pastor Abdiel allí, ustedes se van a dar cuenta cómo va a ser él, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando tú tengas un amigo como Dios, del calibre que es nuestro Dios, hermanos, ve con él en deleite, ve con él sabiendo que en él va a haber solución para tu problema. Y la tercera palabra, que es un verbo que viene aquí en el versículo 5, dice automáticamente, de una vez que confías y una vez que te deleitas en Jehová, dice aquí, encomiéndate. Encomienda a Jehová tu camino. Mira, hermano, échalo. Señor, esto es tuyo. Ok, es mi problema, yo me metí en él, quizás yo no supe tomar decisiones sabias y ahora estoy metido en este problema, pero dice el texto, encomienda a Jehová tu camino. Si hay una cosa buena que tiene nuestro Dios es que Él sabe que nosotros somos propensos a cometer errores en nuestras decisiones. ¿Por qué sabe que somos propensos a cometer errores? Porque nosotros tenemos una visión limitada. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices, como dice el dicho. Entonces, a veces proyectamos cosas, a veces planificamos cosas y tomamos decisiones que a la corta o a la larga nos pueden traer problemas en la familia, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con la esposa, en nuestra relación con los parientes políticos, en nuestra relación con los hermanos de la iglesia. Hermanos, no importa la decisión que tú hayas tomado y no importa la situación que tú tengas ahora. Encomienda a Jehová tu camino
y dice el texto, confía en Él, te lo vuelvo a repetir, y dice, Él hará. ¿Y saben qué cosa hará? El versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Miren qué cosa más linda hace Dios. ¿Cómo nosotros como cristianos no vamos a tener la capacidad de ser verbos también? Si el Dios que tenemos nos dice, quien es conmigo, ver, quien no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no cosecha desparrama. Jehová está diciendo que si nosotros estamos de su lado, Él también estará de nuestro lado. ¿Y saben qué? ¿A qué magnitud Jehová dice que estará también de nuestro lado? Dice Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dos versículos importantes que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Ahora hay enfermedades en la calle donde dicen no te relaciones, mantén tu distanciamiento. Hermanos, cuando Dios dice entonces, ok, yo no te puedo tocar, yo no te puedo esto, pero Dios dice a que el enfermo que tú toques, al enfermo que tú pongas tus manos, ese enfermo va a ser sanado. ¿Crees tú esta palabra, hermano? Es una palabra para ser creída. Es una palabra para ser creída, hermano, en este tiempo de dificultad, en este tiempo en el que la gente dice, oiga, ni nadie profetizó esta pandemia. Sí está profetizado, hermanos. Sí está profetizado que todas estas cosas iban a pasar y muchas más cosas van a seguir pasando. ¿Saben qué, hermano? La perfección del que nosotros podamos ser verbos es que podamos ser imitadores de Jesús. Yo quiero terminar con ustedes en esta ocasión con un texto bíblico que se encuentra en Filipenses. Es un texto muy conocido, pero es un texto en el cual te pone a ti y a mí como verbos al igual que Jesús, al mismo nivel que Jesús. No a nivel de Salvador, pero sí al nivel de aquel que es la palabra viviente en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es para mí uno de los textos o una de las porciones de la Biblia más lindas que hay, porque me está diciendo el poder que tengo en mi mano y que muchas veces no lo aprovecho, pero es un poder que tengo en mi mano, que tengo la posibilidad, tengo toda la autoridad delante de Dios para ser usado. Dice, Filipenses capítulo 2, por si alguno estaba apuntando, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Por tanto, miren cuántos verbos hay aquí. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 en adelante, ahí viene lo que Dios dice que tú puedes hacer. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 5, hermano, haya pues en vosotros este mismo sentir. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor hacia nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por amor a Dios? Y el poder imitar a Jesús
siendo nosotros también verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quizás tú, desde tu principio, puedes ser verbo. Y quizás, verdad, que no podamos ser dioses nosotros. No me interesa ser dioses, no me interesa ser un Dios yo. Me interesa que el único Dios verdadero esté de mi lado, esté de mi parte y me esté apoyando para que yo sea verbo. Mi exhortación en esta hora y también mi oración es que tú decidas ser verbo en este tiempo difícil. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Que el mundo está agotado de sustantivos. Dios nos está llamando a ser verbos, a accionar. Pues vamos, después de esta poderosa meditación, gracias por estar con nosotros. Vamos a alabar a Dios con este hermoso himno y luego el pastor terminará con una oración. Así que accionar, querido iglesias, en medio de la pandemia, de la crisis, ¿cómo podemos hacer acción? ¿Cómo podemos impactar? ¿Cómo podemos trabajar? Sin cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Pastor. Puedes quitar el mute. Ya, ahora sí, no me estaba dejando. Ok, inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque tú nos instas, Señor mío, a ser verbos en este tiempo. Tú nos ayudas a ser verbo. Tú nos das la fuerza y el poder, Señor mío, para ser verbo y también nos has dado el ejemplo, Señor, con Jesucristo, de cómo podemos ser verbos. Dice tu palabra que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu palabra podemos ver paso a paso la vida de Jesús, ver cómo Él obró, ver la forma en que habló, ver las cosas que dijo, Señor mío, y también a quién puso sus manos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a ser verbos en este tiempo difícil. Que tú nos ayudes, Señor mío, a ser una iglesia de acción, a ser una iglesia que predique tu palabra, que no se canse de predicar en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Quizás ahorita estemos limitados en nuestros templos, no podamos asistir a ellos, Padre, pero que templo cerrado no signifique iglesia cerrada. Queremos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, guiarnos y ayudarnos a expandirnos por donde quiera que nosotros podamos decir algo, que allí tu palabra pueda caer. Bendícenos, ayúdanos y bendícenos, Señor mío, para hacer siempre tu voluntad por sobre todas las cosas. Bendice esta iglesia en forma especial,
llénala del poder de tu Espíritu Santo para que pueda ser verbo en este tiempo difícil, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Ahora la iglesia se va a despedir de usted. Y a los hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles de gratitud y oración. A los hermanos que están en el Facebook, le invitamos para nuestro culto Adórale, próximo sábado a las 11. Y al distrito queremos anunciarle que el día 29, último sábado de agosto, queremos hacer un día de evangelismo y un día de amigos. Así que vaya invitando a todos sus amigos porque queremos hacer la escuela sabática distrital, algo diferente para tener un sábado de amigo virtual. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y pueden ya quitar sus mute para despedirnos los unos a los otros y también despedirnos del pastor. Amén.